Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy, Masters, como cada semana, resolveremos 5 de sus preguntas que me han dejado aquí en YouTube y en el Patreon, siendo ese importante tema que titula el video sobre cómo los Jedi y los Sith descubrieron la profecía del elegido de la fuerza, la quinta pregunta en este video, a la que le dedicaremos buena parte del mismo. Así que si tú dejaste un comentario aquí en YouTube o en Patreon y no está en este video, recuerda que siempre recibirás una respuesta personal mía a una pregunta en Patreon, y de paso, con cualquier donación podrás ayudarnos a mantener este canal y llegar a la meta de desarrollar ese proyecto de cómic de Darth Vader y la sombra, el cual estamos muy cerca de empezar a hacer el arte sobre la historia. Ok, pero entrando en la primera pregunta del día que me dejaron en la última semana, el Master Carlos Quiroga nos pregunta si existió en Star Wars algún arma de mano superior a un lightsaber impulsado por un cristal Kyber. Y debo decir que la respuesta es afirmativa, Masters, ya que no solo en los concepts de esta nueva trilogía hemos podido ver exploraciones de lo que eran antiguos sables Jedi, los cuales no tenían el típico mango que todos conocemos, sino que al ser armas de mano podían usarse literalmente tomando el cristal Kyber para con él atacar a un enemigo como si fuera un cuchillo, o incluso un sable hecho de madera donde el cristal sobresalía de este. Esto, claro, son solo concepts de cómo se pudieron usar los sables de luz en los tiempos de la antigüedad, pero en este nuevo canon tenemos un gran ejemplo de un tipo de arma de mano muy superior a los sables de luz estándar, que fue exactamente impulsado por un sable de luz. Y ese justamente es el rifle sable de luz, el cual lo usó Jocasta Nu en este nuevo canon para enfrentarse a Darth Vader usando su intenso poder, que justamente era aprovechado mediante el sable de luz que se insertaba en ese rifle para convertirlo en un plasma incandescente que era liberado como si fuera un blaster. Básicamente, esta arma convertía un sable en un blaster sumamente destructivo, como si fuera una mini estrella de la muerte. Y gracias a esto, Vader casi sería vencido gracias al uso de esta arma. Y esta, claro, estaba en el área restringida del Templo Jedi, junto con muchas otras antigüedades del templo, como también lo fue la máscara de Lord Momin, lo cual nos habla que fue protegida por los Jedi por lo destructiva que era y lo peligrosa que podría resultar si caía en malas manos. Así de poderosa era esta arma. Es así que nuestra segunda pregunta viene de Patreon del Master Eric García, el cual nos cuestiona si Kylo Ren hubiera hecho un buen entrenamiento como lo hicieron Anakin y Luke, entonces ¿sería posible que Kylo Ren poseyera el mismo potencial que su abuelo y tío? Y creo que aquí, a pesar de que sabemos poco del entrenamiento de Kylo Ren con Luke Skywalker, podemos asumir que hizo un extraordinario entrenamiento con su tío, porque gracias a diferentes novelas se sabe que sus padres entregaron al joven Ben en una edad aproximada a los 10 años, y para el despertar de la fuerza, Kylo tiene aproximadamente 29. Pero justamente la novela de Líneas de Sangre, situada 6 años antes del episodio 7, nos demuestra que Luke y Ben seguían trabajando juntos como Jedi y haciendo viajes por la galaxia en este periodo. Así que al menos Ben Solo debe de haberse entrenado aproximadamente unos 13 años con su tío Luke. Lo cual, claro, es mucho más del tiempo que Luke se entrenó con Yoda o Kenobi, y algo similar a lo que Anakin entrenó con Obi-Wan. Pero la cuestión aquí es que si tiene el mismo potencial en la fuerza que su tío y su abuelo, y creo yo que exactamente así es, ya que ellos provienen de ese magnífico linaje en la fuerza que solo tienen los Skywalkers. El mismo Luke Skywalker nos lo dice en el episodio 8, cuando habla de cuando tomó la decisión de entrenar a Ben. Él se dejó cegar en su soberbia sabiendo que entrenaría a otro Skywalker con un potencial único en la fuerza por la sangre que llevaba, lo cual entre líneas nos dice que Ben puede tener el mismo potencial que Luke o Anakin. Parece pues que siempre en Star Wars, para cada generación hay un individuo que siempre estará destinado a tener una poderosa conexión con la fuerza como ningún otro. Algo que parece ser de cierta manera cíclico, como lo vimos también en nuestro video anterior de las preguntas del día sobre si hubo más elegidos de la fuerza antes que Anakin. Así que desde mi punto de vista me parece que tanto Anakin, Luke y Kylo en su tiempo, cada uno tuvieron prácticamente casi el mismo potencial en la fuerza. Otra cosa, claro, es que lo
lo desarrollaran por completo durante su vida o con sus múltiples experiencias. Es así que nuestra tercera pregunta, el Master Werner Wheatley nos pregunta: ¿por qué Artu y Yoda no se reconocieron en Dagobah cuando se reencontraron? Sí, sabemos que Yoda y Artu compartieron momentos en la serie de Clone Wars visitando Dagobah antes de que se vieran ahí en el episodio 5, así que esto parece una gran inconsistencia, ¿cierto? Ok, pues primero que nada debemos considerar que la trilogía original fue hecha mucho antes que Clone Wars, así que en realidad la serie fue la que provoca esta supuesta inconsistencia. Sin embargo, en la continuidad de Star Wars, tanto en Legends como en el canon, me parece que esto más bien fue hecho a propósito. ¿Y a qué me refiero con ello? Pues que en realidad a R2-D2 en La venganza de los Sith nunca le borran la memoria, esto solo pasa con Threepio y por eso ligeramente R2 se burla. El pequeño droide supo todo el tiempo lo que pasó con Anakin, Padme, la guerra civil y claro, tendría toda esa información hasta la nueva trilogía en su memoria. Y Yoda por su parte conocía a R2 como nos muestra la serie de Clone Wars. Sabía bien que era el droide de Anakin y además estuvo con él en Polis Massa en el episodio 3. Así que desde este punto de vista no es que R2-D2 y Yoda no se reconozcan las dos veces que se ven en Dagobah en el entrenamiento de Luke en el episodio 5 y 6, sino más bien que R2-D2 y Yoda precisamente guardan esta información en todo momento. El droide para proteger a Luke y Yoda probando al muchacho Skywalker, porque siempre Yoda desde su primer encuentro con Luke actúa de misteriosas maneras, engañándolo a manera de prueba para ver si estaba listo y si era paciente. Y sabemos bien que también el pequeño droide astromecánico mantuvo para sí, tanto en Legends y en el canon, mucha importante información, como los hologramas de Anakin estrangulando a Padme, que se los enseñó a Luke varias décadas después de cuando se conocieron. R2 era muy inteligente, por eso guardó parte del mapa de Luke Skywalker porque era un designio de su amo, y también, claro, usó en el episodio 8 esa información que tenía para hacer recordar a Luke sus sentimientos más profundos hacia su hermana. Así que todo esto nos demuestra que siempre, tanto Yoda como R2-D2 actuaron por un gran fin: proteger a la familia Skywalker. Y creo que es por eso por la que no nos muestra ningún indicio en toda la saga de que recuerden haberse visto antes. Es así que llegamos a nuestra cuarta interesante pregunta proveniente de Patreon del Master Juan, el cual nos cuestiona por qué en el episodio 4, cuando Vader mata a Ben Kenobi, el sable de luz de Vader no corta la ropa de Ben Kenobi. Y de nuevo aquí entramos hacia una posible inconsistencia, porque de hecho y sobre todo en la primera película que se hizo de Star Wars, que fue justamente lo que hoy conocemos como Una Nueva Esperanza, en ella hay escenas como esta que funcionan muy diferentes en las precuelas, como ese momento donde Obi-Wan le corta un brazo a Ponda Baba y este termina en la cantina de Mos Eisley aventando un montón de sangre en una terrorífica escena. Aquí pues a nivel histórico de cuando se hizo la película, aún George Lucas no definía todas esas reglas de que un sable de luz cauterizaba las heridas y ese tipo de cosas que serían bastante claras ya a partir del Imperio Contraataca. Así que creo que también hay un poco de eso en el momento en que Vader ataca a Kenobi y este se entrega, porque el manto debió quemarse con el sable, pero en lugar de eso cae al piso. Y creo que aquí más bien en su momento fue una forma de expresarle al espectador que el viejo Ben había desaparecido y que Vader estaba sumamente confundido al ver que aquello había pasado ante su ataque. Por eso Lucas usa como símbolo el manto, porque necesitaba que Vader intentara pisarlo como una cucaracha para asegurarse que el viejo Ben ya no estuviera más. Con eso pues se sobreentiende que Ben Kenobi efectivamente estaba muerto. Eso explica una parte, pero también en estricto sentido fue Kenobi el que decidió irse del mundo más que Vader lo matara, en algo parecido a Luke desapareciendo con todo y ropa en los últimos Jedi. Aquí pues la inconsistencia es bastante clara. Pero también en el episodio 8, el propio Rian Johnson declaró que él mismo cometió otro error al filmar la película que no se dio cuenta, ya que en una entrevista declaró que la mano de Luke en estricto sentido debió caer al piso cuando él murió, porque técnicamente no es parte de su cuerpo orgánico. Así que tomando en cuenta esto, la ropa tampoco lo sería y debería quedarse en el mundo terrenal, lo cual nos demuestra que en realidad un Jedi puede o no puede, según la circunstancia, llevarse su ropa al otro mundo a las
hacerse uno con la fuerza. Pero esto, claro, también explica cómo según la película esta circunstancia puede cambiarse según lo necesite el director o, claro, una parte de la historia en la saga. Es así que llegamos a nuestra pregunta final en este video proveniente de aquí de YouTube del Master Nito WD, el cual nos cuestiona cómo los Jedi y Sith descubrieron la profecía del elegido. Ok, primero que nada debemos saber que la profecía del elegido de la fuerza era únicamente una profecía de la Orden Jedi, no de los Sith. Esta decía, como sabemos, que un usuario poderoso en la fuerza surgiría para restaurar el balance en la fuerza. De hecho, el nuevo canon es mucho más limitado en el acervo que se tiene sobre este tema. Por eso en este caso es mucho más sustancial y explicativo el antiguo universo de Legends, Masters. Pero ¿qué decía exactamente la profecía? Básicamente se resume en lo siguiente: un Jedi vendrá para destruir a los Sith y traer balance en la fuerza. Así de sencilla sería esta profecía que tanto llamó la atención de los Jedi y los Sith al momento mismo que vimos en el episodio 1 que Anakin Skywalker había sido encontrado en Tatooine por Qui-Gon Jinn. De hecho, esta estaba contenida en el gran holocrón de los Jedi, pero desgraciadamente no se sabe quién la redactó, ya que los registros antiguos no eran del todo exactos sobre el origen de esta profecía, o si acaso sus palabras fueron modificados, o si esta era en sí una vaga interpretación de algo mucho más amplio. Quizás específicamente por eso la Orden Jedi de los tiempos del fin de la República la malinterpretó, como el propio George Lucas alguna vez declaró durante la realización de las precuelas. Sin embargo, su origen más aproximado es que esta profecía se dio por los primeros Jedi filósofos que hubo en la galaxia poco tiempo después de la creación de la República y mucho tiempo antes que la Orden Jedi tuviera el rol de ser los protectores de la paz y la justicia en ella. Así que, como podemos ver, esta profecía tenía varios miles de años de antigüedad. Por eso su interpretación pudo haber cambiado con el tiempo. Para ser más precisos con eso, debemos saber que la República, al menos en Legends, fue formada 25,000 años antes de la batalla de Yavin. Así que esta profecía era mucho más antigua que este tiempo. Pero también se sabe que varios relatos de la antigüedad indicaban que la profecía fue objeto de debate desde 1200 años antes de los tiempos que vivió Anakin. Algo que también notaría el propio Obi-Wan Kenobi en su tiempo, ya que él mismo, al analizar la profecía durante los sucesos de la venganza de los Sith, se daría cuenta que la profecía decía que el elegido nacería y traería equilibrio en la fuerza, aunque en ninguna parte de esta decía que este elegido debía de ser un Jedi. Algo curioso, porque el elegido, cuando empezó a completar su profecía, lo haría como un Sith, acabando primero a los miembros de la Orden Jedi antes de acabar con su misma Orden Sith muchos años más tarde. Ok, eso nos da un contexto bastante amplio de parte de los Jedi, pero ¿qué pasa con los Sith? ¿Cómo descubrieron esta profecía? Pues no es del todo claro, pero podemos asumir que a partir de que los Jedi tuvieron este dicho profético, los Sith terminaron enterándose que esta existía por sus continuas peleas y guerra contra los Jedi en la antigüedad, y claro, también en los tiempos de la regla de los dos de Darth Bane serían bastante conscientes de ella porque atentarían contra ellos. De hecho, es curioso que el propio Darth Plagueis, el todopoderoso y sabio maestro de Sidious, en su propia novela, al conocer de la existencia de Anakin, en un principio tendría miedo de que en verdad ese niño fuera una irrupción de la fuerza misma con el único objetivo de acabar con los planes de los Sith. Algo que lo frustraría porque no lo había visto venir ni detener. Así que por todo esto podemos suponer que entre los Sith, al igual que entre los Jedi, se pasó esto de generación en generación. Sin embargo, los Sith tenían su propia interpretación de todo esto, ya que dentro de los Sith ellos tenían la creencia que existiría un elegido dentro de su propia orden, al cual le llamaban como Sith Ari, un individuo que sería el ser perfecto. Esto era en sí una especie de profecía donde alguien surgiría un día, uno quien estaría libre de todas las restricciones y se convertiría en el Sith definitivo. Básicamente, esta figura dirigiría a los Sith, pero luego los destruiría para solo hacerlos más fuertes que nunca. Claro, lo curioso de esto es que muchos Sith se autonombrarían como ese Sith Ari. Darth Bane se autollamaría así como antes que él lo hizo
Revan, o un tiempo más reciente lo hicieron Darth Plagueis o Darth Sidious. Pero en todo esto hay una frase muy importante a destacar del propio Darth Plagueis el Sabio, escrita en su misma novela, que nos explica desde su punto de vista la visión de la profecía Sith y la profecía del elegido de los Jedi, a lo cual la voz de Plagueis dice lo siguiente: las profecías generalmente son ilusiones. El hecho de que los Sith crearon su propio mito de Salvador es predecible. Sin embargo, estas predicciones parecen únicas y específicas sobre las acciones que yo estoy realizando ahora. No soy una criatura de superstición, pero si las ropas del Sidari encajan, no veo ninguna razón para no reclamarlas. Con ese desdén de soberbia que a todos los hacía creerse como un supuesto elegido Sith, y al mismo tiempo para llamar como tontos a los Jedi que tanto les importaba esa profecía que vencería por fin a sus rivales. Claro, todos sabemos que Anakin Skywalker, con su redención matando a Sidious, sería quien completaría la profecía y traería balance, acabando en este nuevo canon a los Sith. Sin embargo, la profecía solo habla de los Sith, no de los usuarios de la oscuridad, ya que el mismo diccionario visual de los últimos Jedi brevemente nos explica esto. Sí, la profecía del elegido predecía la destrucción de la Orden Sith y así lo hizo, pero nunca predijo que el lado oscuro de la fuerza se erradicaría. Este pues siempre estaría presente como un todo más en la fuerza, lo cual esto explica la existencia de otros usuarios de la oscuridad después de Vader o Palpatine, como lo fueron Snoke o el mismo Kylo Ren. Así que, como podemos ver, la profecía del elegido sí se completó, aunque actuando de una misteriosa manera tanto antes como después, ya que de cualquier forma no destruiría a la oscuridad, porque para la fuerza tanto la vida y la muerte como la luz y la oscuridad son necesarios para mantener todo en balance. Pero si deseas conocer respuestas a otras grandes preguntas como estas sobre si hubo otros elegidos de la fuerza antes de Anakin Skywalker, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales, al igual que otras aventuras sobre la saga que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.